Deseo recordar en primer lugar que, desde un punto de vista práctico, este tercer apartado de nuestro estudio de la cuestión de la autoridad es el más importante de todos, la autoridad del Espíritu Santo. Adviértase que digo desde el punto de vista práctico. Esto se debe a que todo lo que hemos estado considerando hasta este punto bien puede carecer de valor para nosotros, a menos que conozcamos y experimentemos la autoridad del Espíritu Santo. Hemos estudiado ya la autoridad de la Iglesia, la autoridad de la Biblia o de la Escritura, y ahora vamos a abordar la autoridad del Espíritu Santo. Podemos estudiar la autoridad de la Iglesia, de la Biblia, de manera puramente intelectual. Podemos tener convicciones intelectuales, pero no tienen por qué afectar a nuestras vidas y a nuestro trabajo. Estas cosas solamente pueden resultarnos reales, vivas y poderosas cuando la autoridad del Espíritu Santo opera en nosotros. Además de eso, todo lo que creemos acerca de las Escrituras y del Señor mismo solo puede aplicarse en nuestro ministerio, y así llega a ser pertinente para el mundo y su situación, cuando nos encontramos bajo la autoridad y el poder del Espíritu Santo. Desde el punto de vista práctico, pues es indudable que esa es la cuestión más importante de todas. En segundo lugar, suele haber un conflicto en las personas entre la autoridad de las Escrituras y la autoridad del Espíritu Santo. La forma en que esto se produce merece un análisis detallado y cuidadoso, pero no podemos extendernos al respecto, porque en este momento nos preocupa algo distinto. Tan solo quiero recordarte de pasada que en el siglo XVII este conflicto se volvió especialmente acusado entre los puritanos y los dividió en dos grupos fundamentales, quienes aseveraban que lo único que importaba era la autoridad del Espíritu. Eran conocidos como la Sociedad de los Amigos o cuáqueros. Decían que solo importaba la luz interior, el testimonio interior, la experiencia interior y el poder interior. También tendían a despreciar las Escrituras, y había algunos que llegaban al extremo de afirmar que no era necesario en absoluto. Naturalmente, eso produjo una reacción por parte del otro grupo, que quizá tuvo la tendencia a despreciar en cierta medida el lugar, la influencia y la autoridad del Espíritu, e insistir exclusivamente en la autoridad de las Escrituras. Ahora bien, esta es, sin duda, una antítesis completamente falsa y artificial, creyendo como creemos y como hemos visto que es el Espíritu mismo quien inspiró y guió a los hombres para que escribieran las Escrituras. Deberíamos tener claro que obviamente su intención es que las utilicemos. Pero, además de eso, las Escrituras nos exhortan a escudriñar, examinar y probar los espíritus. Por desgracia, además del Espíritu Santo, también hay espíritus malignos en el mundo. No solo eso. Estos espíritus malignos intentan atacarnos constantemente e influir en nosotros. No tenemos lucha, dice el apóstol, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Efesios 6:12. Estos espíritus desean engañarnos e inducirnos a error. La única forma, pues, en que podemos probar los espíritus y a nosotros mismos es la palabra. La Biblia da a entender, pues, que el Espíritu Santo nos habla normalmente por medio de la palabra. Toma su propia palabra y la ilumina, y toma nuestras mentes y les da luz, y así nos hace receptivos a la palabra. Por medio de ese proceso podemos comprobar todas las experiencias que tengamos, de tal forma que podamos estar seguros de no estar siendo engañados o desviados. No es correcto, pues, hablar del Espíritu o de la palabra, sino del Espíritu y la palabra, y especialmente
del Espíritu por medio de la palabra. Debemos negarnos a abrigar esta antítesis que aún se perpetúa en algunos sectores hoy día. Una tercera consideración que refuerza la importancia de la cuestión que estamos tratando es que de todos los aspectos de este asunto de la autoridad, ninguno se descuida tanto hoy día como la autoridad del Espíritu. Se ha prestado gran atención a la persona de nuestro Señor y su autoridad. Ciertamente, las Escrituras y su autoridad son de gran interés. Pero, ¿cuánto oímos hablar en comparación del Espíritu Santo y su autoridad? Si tuviera que aventurar mi opinión, diría que ningún otro aspecto de la fe cristiana ha sido tan descuidado y quizá malentendido. ¿Cuál es el motivo de esto? Es importante que hagamos esa pregunta, porque al responderla nos veremos obligados a examinarnos a nosotros mismos. Creo que aquí estamos ante el principal motivo de debilidad del movimiento evangélico moderno. ¿Cuáles son, pues, los motivos de este abandono? Creo que uno de ellos es la respetabilidad y nuestra gran preocupación por la dignidad. Esa es la palabra fatídica que, en mi opinión, se introdujo en algún punto a mediados del siglo XIX. Los padres de esa generación habían nacido en una atmósfera de grandes avivamientos religiosos. Eran hombres que habían experimentado la actividad del Espíritu. No se preocupaban mucho por sí mismos o por su dignidad o su posición. Pero hacia mediados del siglo XIX se introdujo esta otra idea y se empezó a hablar de la necesidad de un culto digno. Empezaron a insistir más, pues, en la formación intelectual y la preparación del ministerio que en su conversión, que en el hecho de que estuviera lleno del Espíritu, con la consiguiente percepción y autoridad espirituales. Esto se hizo a fin de que nuestra adoración fuera digna. Uno de los resultados que esto tuvo fue que la Iglesia comenzó a prestar una atención creciente a las formas y a las ceremonias. Paralelamente comenzó a infiltrarse una especie de orgullo por la erudición y los conocimientos. A medida que la educación pública empezó a extenderse, se alzaron voces diciendo que la Iglesia necesitaba ministros más cultos. Se argumentaba que las personas que estudiaban en la escuela primaria y secundaria y en las universidades ya no podían darse por satisfechas con la predicación a la vieja usanza. Todo esto entra en el mismo apartado general de la respetabilidad y es indudable que tiene como efecto apagar al espíritu. Por supuesto, el deseo de ministros más cultos y educados no tiene nada de malo, pero no simplemente como un fin en sí mismo y nunca a costa del elemento espiritual. Esa es una de las explicaciones del abandono de esta cuestión. Otra, que está íntimamente ligada, es nuestro temor al entusiasmo. Se ha producido un pavor a los excesos. Oímos de diversas sectas y denominaciones que hacen mucho hincapié en la obra y el ministerio del Espíritu, pero añadimos de inmediato: observa sus excesos, observa lo que hacen, observa su desenfreno. Muchos han llegado a sentir tal horror ante la idea de los excesos y han caído de tal forma en el extremo opuesto que son sin duda culpables de apagar y constrictar al espíritu. Sin embargo, esta acusación de entusiasmo también se ha vertido siempre contra los evangélicos. La sufrieron George Whitefield, John Wesley y sus asistentes hace 200 años. Los obispos y otros les acusaron constantemente de ser unos entusiastas. Como quiera que sea, esto no les preocupó ni les asustó. Pero el cristiano moderno, el evangélico moderno, parece sentir horror y espanto ante esta acusación, como si hubiera algo intrínsecamente erróneo en el hecho de que el cristiano se sienta verdaderamente emocionado y en ciertas ocasiones casi llegue a sentirse arrebatado y sin llevar el control de sí mismo. Lejos esté de mí intentar defender los excesos o el fanatismo, pero estoy seguro de que nuestro peligro hoy día es temer de tal forma esas cosas que seamos culpables de apagar al espíritu. En última instancia, por supuesto, todo se reduce a la cuestión del orgullo.
Sentimos tal preocupación por nosotros mismos y nuestra importancia que casi nos da miedo permitir que el Espíritu Santo tome el control. No sea que nos veamos haciendo o diciendo algo o transmitiendo una impresión que no se ajuste plenamente a nuestras ideas de lo que es propio del individuo moderno, educado y sofisticado. No cabe la menor duda de que la mayor necesidad de la Iglesia hoy día es un estudio de esta cuestión. Como quiera que sea, la Iglesia de hoy, tal como ha tendido a hacer a menudo en el pasado, parece estar dejando esto de lado y buscando su fuente de autoridad en todas partes menos esta. Es consciente del hecho de que es impotente, en mayor o menor medida, de que no está produciendo el impacto que debiera en el mundo. Es consciente de que carece de una verdadera autoridad, pero en su búsqueda de ella parece hacerlo todo excepto acudir a la autoridad del Espíritu Santo. Al comportarse de esta forma, la Iglesia de hoy día está repitiendo de forma casi idéntica sus experiencias de siglos anteriores. Si nos remontamos a la historia de la Iglesia a finales del siglo XVII y principios del XVIII, veremos que las personas habían empezado a ser conscientes de una pérdida de influencia del cristianismo. Los racionalistas de finales del XVII y los deístas de principios del XVIII pronunciaban sus conferencias y escribían sus libros. La Iglesia parecía completamente impotente. Algunos cristianos se reunieron, pues, y se preguntaron unos a otros, ¿qué podemos hacer para reforzar la autoridad de la Iglesia y de la verdad? Decidieron que el mejor plan sería insistir un nuevo ciclo de conferencias. Fundaron pues las conferencias Boyle. ¿Qué finalidad tenían estas conferencias? Simplemente defender la fe cristiana, aportar un sistema de argumentación apologética en defensa de la fe. Luego, durante esa misma época, ese extraordinario hombre de gran talento intelectual que fue el obispo Butler, y siguiendo esta misma línea y enfoque, escribió su famosa Analogía de Religión. ¿Qué propósito tenía toda esta actividad? Querían restaurar la autoridad de la Biblia y del Evangelio y cimentar racionalmente la fe cristiana. Debemos hacer algo para recuperar la vieja autoridad, dijeron. Lo hicieron, pues, de esa forma. Y fueron los responsables de la apologética de su tiempo. Sin embargo, tal como sabemos a la perfección en la actualidad, no fueron las conferencias Boyle o las obras del obispo Butler las que devolvieron a la Iglesia a su posición y restauraron su antigua autoridad. ¿Qué es lo que lo hizo? Fue Dios actuando por medio del Espíritu Santo en las personas de George Whitefield y John Wesley en Gran Bretaña y de otros como Jonathan Edwards y los Tennant en Estados Unidos. Fue el portentoso avivamiento evangélico del siglo XVIII. Dios obró a su manera lo que las excelentes conferencias Boyle y las obras del obispo Butler fueron completamente incapaces de conseguir. A comienzos del siglo XIX, la Iglesia volvió a sentir una vez más la misma pérdida de poder. La influencia del avivamiento evangélico ya había empezado a desvanecerse en mayor o menor medida. Habían entrado en juego nuevos factores y la Iglesia no había contado demasiado. Parecía como si hubiera vuelto a perder su autoridad. No tenía influencia alguna en el pueblo llano. ¿Qué se puede hacer?, preguntó la Iglesia, para restaurar la autoridad cristiana. Un cierto número de hombres muy capaces y cultos se reunieron en Oxford y decidieron que debían proporcionar más autoridad al predicador. ¿Cómo podían hacerlo? Decidieron que la única forma era alejar más al predicador del pueblo. Creían que había estado demasiado cerca del miembro medio de la Iglesia y que debían investirle de una nueva aura de autoridad. Ese fue el razonamiento detrás del origen del catolicismo anglicano y de todos los otros avivamientos del catolicismo, que no llegan al catolicismo romano más estricto. Indicaban que el predicador debía vestirse de forma distinta. Le ataviaron, pues, con ropajes, le alejaron de la presencia física de la congregación, le empujaron, por así decirlo, hasta el presbiterio y más cerca de lo que denominaban el altar. Elevaron el altar mismo e intentaron investir
esa parte de la Iglesia de una dignidad renovada. Argumentaban que como resultado de eso las personas acudirían y escucharían con temor y temblor y con una mayor disposición a responder. Esta es la idea que había detrás de todo ello. Todo formaba parte de una búsqueda de autoridad y, como sabemos, hubo muchos que se pasaron a las filas de la Iglesia de Roma porque creían que sólo ella podía garantizar esta clase de autoridad. Paralelamente, como ya hemos señalado, estaban aquellos que creían que los conocimientos y una mejor educación, junto con un enfoque literario, histórico y científico de la Biblia, restaurarían la autoridad perdida de la Iglesia. Pero todos estamos familiarizados con esos hechos. Lo que de verdad renovó la autoridad de la Iglesia no fue ninguna de esas cosas. Vendría dada por el avivamiento que sacudió a Estados Unidos en 1857, el Ulster, Gales y otras partes del mundo en 1858 y 1859. Fue un avivamiento espiritual, otra gran renovación evangélica. Fue la actuación y la intervención de Dios con el poder del Espíritu Santo lo que verdaderamente restauró la autoridad y no los intentos de los hombres. Cuando consideramos la situación hoy día, vemos que la Iglesia está repitiendo por regla general el comportamiento de los 2 siglos anteriores y reintroduciendo los arreglos improvisados que con tanta frecuencia se han adoptado durante su larga historia. Hoy en día, la cuestión de la autoridad preocupa a todo el mundo. Las preguntas que surgen son: ¿por qué no podemos tocar a esas masas que hay allí fuera? ¿Cómo podemos llegar a ellas? ¿Cómo podemos hacer que nos escuchen? ¿Qué podemos hacer para proporcionar autoridad a la Iglesia en su predicación y en sus declaraciones? Pero observemos las formas en que muchos intentan resolver la situación. Dicen, el principal problema es, por supuesto, que la Iglesia no se ha mantenido al día. No se anuncia como debiera. Los grandes negocios tienen éxito gracias a los anuncios. Así, las grandes denominaciones han creado departamentos publicitarios, tienen oficinas publicitarias y procuran publicar textos apropiados en los periódicos de forma regular. Pónselo delante y empezarán a escucharte. Ese es el eslogan. Se aferran a la autoridad de la promoción y las grandes campañas publicitarias. Otros dicen, no, esa no es la forma. Lo que necesitamos es una preocupación social. Después de todo, lo que interesa a las personas son las cosas materiales y los problemas sociales. La Iglesia, pues, debe inclinarse y demostrar un mayor interés por tales cosas. Debe hablar mucho más de cuestiones políticas y sociales, y entonces las personas empezarán a prestar atención y a escuchar nuestro mensaje. Otros defienden que la única forma de recuperar la autoridad es utilizar mucho más la radio y la televisión. Aquí tenemos un gran instrumento y una gran fuente de poder, dicen. La Iglesia debe invertir en eso y dedicarle sus recursos. Utilicemos este gran medio publicitario y propagandístico. Sin embargo, otros depositan su fe en la producción de libros y de literatura. Obviamente, a esto le acompaña toda la idea de la cultura y los conocimientos. Muchos creen que si tan solo podemos mostrar que el cristiano moderno lo sabe todo con respecto a la ciencia, que no es un simple loco y un entusiasta, sino que es extremadamente razonable, intelectual y científico, el mundo estará más dispuesto a escucharle. Ese es el motivo que suele haber detrás de muchos libros concebidos para reconciliar la ciencia y la religión. Esos son los argumentos básicos, pero, por supuesto, detrás de todos ellos, y más importante aún, se nos dice, detrás de todos los demás juntos, está la necesidad de unidad, de una gran iglesia mundial organizada. El verdadero problema, se nos explica constantemente, es que las fuerzas de la cristiandad están divididas. El mundo impío es uno y tenemos a la Iglesia dividida en una serie de facciones. ¿Cómo vamos a poder hablar con autoridad en semejante situación? Dicen que solo queda una alternativa. Hace falta una gran Iglesia mundial. Si tan solo nos unimos y nos enfrentamos juntos al mundo, entonces tendrá que escucharnos. Ese es el secreto de la autoridad. Cuando digo todo eso, no describo únicamente a los sectores de la Iglesia
que no son evangélicos. Por desgracia, también estoy hablando del movimiento evangélico. Creo que también nosotros hemos caído en el mismo error. A menudo solemos citar, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Pero luego en la práctica parece como si confiáramos en el poder del dólar, el poder de la prensa y de los anuncios. Parece como si pensáramos que nuestra influencia dependerá de manera técnica y del programa que presentemos y que serán los números, las cifras y el tamaño los que demuestren la eficacia. Parece como si hubiéramos olvidado que Dios ha llevado a cabo la mayoría de sus obras en la Iglesia a lo largo de la historia por medio de remanentes. Parece como si hubiéramos olvidado la gran historia de Gedeón, por ejemplo, y la forma en que Dios insistió en reducir al ejército de 32.000 a 300 hombres antes de utilizarlos. Nos fascina la idea del tamaño y estamos completamente convencidos de que si tan solo podemos montar, si esa es la palabra, algo lo suficientemente grande ante el mundo, lograremos sacudirlo, conseguiremos un tremendo avivamiento religioso. Ese parece el concepto moderno de autoridad. Mi opinión es que todo eso no es más que el viejo error en el que tan a menudo ha incurrido la Iglesia. Porque la frase de Hegel acerca de la historia es tan cierta de la Iglesia como del mundo. La historia nos enseña que la historia no nos enseña nada. Parecemos resueltos a repetir así los mismos errores, a caer en las mismas trampas que nuestros antepasados. Todo eso nos devuelve al hecho de que la Biblia enseña claramente que el método de Dios siempre pasa por el Espíritu, su autoridad y su poder. Lo que necesitamos hacer, pues, por encima de todo, es estudiar esta cuestión, la autoridad del Espíritu Santo. ¿Cómo se manifiesta esta autoridad? Ya hemos visto una de las formas en nuestro estudio de la autoridad de las Escrituras, pero ahora hemos de pasar a la forma en que vemos demostrada la autoridad del Espíritu Santo en la vida y el ministerio terrenales de nuestro Señor Jesucristo. Este, por supuesto, es un aspecto sumamente importante de la cuestión que estamos tratando. Recordemos cómo fue bautizado justo al comienzo de su ministerio, a los 30 años. Acudió a Juan el Bautista y le pidió que le bautizara. Juan se mostró renuente y le señaló que lo apropiado sería más bien que fuera él quien le bautizara. Pero nuestro Señor respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Mateo 3:15. Fue en este punto de su vida cuando fue bautizado por Juan, cuando el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, y la voz del cielo declaró, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora bien, esto es algo único. Nuestro Señor fue llenado por el Espíritu Santo a fin de poder ejercer su ministerio como el Mesías. Adviértase la forma en que esto se expresa en Juan 3:34. Dios nos da el Espíritu por medida al que envió. Dios le dio el Espíritu en toda su plenitud para su tarea. Esto es un misterio, pero parece claro que aún el Hijo de Dios, para los propósitos de su tarea de mediación en la tierra, no podía haber llevado a cabo la obra que se le había encomendado si el Padre no le hubiera dado al Espíritu Santo de esta forma. Jesucristo seguía siendo la segunda persona eterna de la Santísima Trinidad, pero había dejado de lado la insignia de su gloria. Se había humillado y había venido a la tierra para vivir como un hombre. Por eso tenía que orar, y por eso era esencial que recibiera de esta forma la plenitud del Espíritu. El Espíritu le fue dado sin medida. Él mismo deja esto muy claro. Los dirigentes judíos discutían con él acerca de su autoridad y su poder. Les había impresionado grandemente la forma en que había alimentado a los 5.000 por medio de un milagro, pero malentendieron su significado. Nuestro Señor les dijo, trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. Esto es una referencia a lo que sucedió allí. En su bautismo, este sello es siempre el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo venía a decir, esta es mi autoridad. Mi Padre me autentificó cuando envió al Espíritu sobre mí y la voz habló.
El Padre me ha sellado. ¿Por qué seguís dudando de mí? Lo que me autentifica no son tanto los milagros como el hecho de haber sido marcado con el sello del Espíritu. Fue una proclamación pública de que Él es el Mesías. Ese es el significativo complemento de su bautismo. Luego, después del bautismo, fue guiado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo durante 40 días y 40 noches. Al fin de ese periodo, volvió a Nazaret, su ciudad natal, y allí, tal como era su costumbre, fue a la sinagoga el día de reposo y comenzó a leer el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lucas 4:17 y los siguientes. ¿Qué es lo que está diciendo? El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido. Nuevamente adviértase que fue ungido en su bautismo allí en el Jordán. Recibió esa unción y esa autoridad especiales del Espíritu para llevar a cabo su tarea. Como Dios hombre, el Hijo del Hombre recibe el Espíritu Santo en su plenitud para poder predicar y llevar a cabo su obra de redención. La conclusión a la que hemos de llegar nuevamente es que hasta el mismísimo Hijo de Dios no podía haber llevado a cabo su obra de no haber recibido la autoridad de esta forma, la unción que solo el Espíritu Santo puede dar. Vamos a tratar ahora la autoridad del Espíritu en la vida del creyente y lo vamos a dividir en una serie de puntos. El primero de ellos, la obra del Espíritu en la conversión. Esta es una cuestión muy amplia que podría ocupar nuestra atención durante largo tiempo. Simplemente haré algunas indicaciones. Vemos en primer lugar la autoridad del Espíritu Santo hasta en la cuestión inicial de llegar a creer en el Evangelio. Esto se describe claramente en las Escrituras con gran frecuencia. Nuestro Señor insiste en ello en su conversación con Nicodemo, cuya postura manifiesta era que se trataba meramente de una cuestión de entendimiento. Es un maestro de Israel, pero aquí tiene claramente ante sí a alguien superior a él. Pero piensa para sus adentros: solo se encuentra en una fase más avanzada que yo, lo que en realidad había ido, pues, a decir al Señor: ¿qué debo hacer además de lo que ya estoy haciendo? ¿Qué debo añadir a lo que ya tengo para ser como tú? Obviamente eres un maestro enviado por Dios, porque nadie puede hacer estas señales que haces si no está Dios con él. Está a punto de decir: ¿qué necesito además? Y nuestro Señor se dirige a él y le dice: de cierto te digo, que el que no naciese de nuevo no puede ver el reino de Dios. Estás completamente equivocado, viene a decirle nuestro Señor a Nicodemo. Lo que necesitas es nacer de agua y del Espíritu. Hay cosas que son de la carne y hay cosas que son del Espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles, no intentes entenderlo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Necesitas la luz y el poder del Espíritu. Esto no puedes hacerlo por ti mismo. Nuestro Señor establece ese principio de forma categórica y definitiva. Vemos lo mismo en la práctica en Hechos de los Apóstoles. El primer converso cristiano del que se tiene constancia en Europa fue una mujer llamada Lidia, una vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. ¿Cómo se convirtió? ¿Le fascinó la personalidad del apóstol Pablo? ¿Comunicó él su gran personalidad? Recordarás la forma en que comenzó su campaña en Europa. Fue a una pequeña reunión de oración de mujeres en las afueras de la ciudad, un domingo por la tarde. Fue el comienzo menos prometedor y publicitado que cupiera imaginar. Simplemente se sentó allí, en esa pequeña reunión de oración, y les habló la palabra del Señor. En todo caso, dirá alguien, seguro,
que fue por la personalidad de Pablo. Esto no es lo que leemos. En Hechos 16:14 se dice, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ni siquiera Pablo podía salvar un alma, a pesar de ser el extraordinario hombre que era. Solo Dios, el Espíritu Santo, puede abrir el corazón y capacitarnos para recibir la verdad. La explícita afirmación que se hace en 1 Corintios 12:3 debería servir para zanjar esta cuestión. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Si necesitas algo más, solo tienes que acudir a Efesios 2, y allí verás que solamente hay una esperanza para quienes están muertos en delitos y pecados. Son hijos de la ira. Andan conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, y son esclavos de los deseos y las pasiones de la mente, así como de la carne y del cuerpo. Únicamente tienen una esperanza. Él os dio vida a vosotros. Somos hechura suya. Sin la obra, la autoridad y el poder del Espíritu Santo, jamás habría un solo creyente en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como segundo punto, vamos a exponer la obra del Espíritu en la certidumbre. Pero la autoridad del Espíritu no acaba ahí, como hemos leído. Solo el Espíritu puede proporcionarnos una seguridad de salvación inamovible y definitiva. Ahora bien, esta cuestión de la seguridad de salvación es de suma importancia y, a mi modo de ver, objeto de muchos malentendidos. Recibimos la seguridad de tres formas fundamentales, pero por desgracia hoy día parece como si solo se hiciera hincapié en la primera. La primera es la que obtendremos creyendo y aplicándonos la simple palabra de la Escritura como la palabra autoritativa de Dios. Nos dice que el que en Él cree no es condenado. Ahí tenemos la palabra de Dios. Creemos y confiamos en ella. Sin embargo, esa es únicamente la primera forma de recibir la seguridad. Ciertamente eso por sí solo puede llegar a ser peligroso. Es una especie de creencialismo. Eso se puede decir para nuestra tranquilidad y nuestros propósitos. Lo aceptamos, pero eso no basta por sí solo. Necesitamos algo más. El segundo fundamento para la seguridad. Primera de Juan nos proporciona ciertos criterios. Juan dice que existen determinadas pruebas de vida espiritual. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Sabemos, por otra parte, que hemos pasado de muerte a vida porque los mandamientos del Señor ya no nos son gravosos, son un deleite para nosotros, y hay otras pruebas. Creemos en el Señor Jesucristo. Somos conscientes de que el Espíritu está obrando en nosotros. Nos examinamos a nosotros mismos para comprobar si el fruto del Espíritu se está manifestando en nosotros. Si hallamos estas cosas, podemos estar seguros de que hemos nacido de nuevo. La vida siempre acaba por manifestarse. La vida en el árbol produce manzanas, peras o melocotones. La vida se manifiesta forzosamente, y si vemos cualquier señal o prueba de vida, eso es una garantía de su presencia. Esa es una forma de seguridad mucho más fiable que la primera, que solo era objetiva. Esta es subjetiva a sí mismo. Como quiera que sea, existe una forma de seguridad adicional. Es la más elevada y cierta de todas. El apóstol Pablo la expone en Romanos 8, versículos 15 al 17. Pues, ¿no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor? Sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios, y coherederos con Cristo. Esta no es una forma de seguridad que deduzcamos de las Escrituras o de las señales que detectemos en nosotros mismos. Aquí tenemos el testimonio directo del Espíritu. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Puede que tengamos los dos primeros fundamentos de nuestra seguridad y carezcamos del tercero. Aquí tenemos algo que solo el Espíritu Santo puede darnos. Solo el que nos habla con una autoridad definitiva puede proporcionarnos la certidumbre de ser hijos de Dios. Una certidumbre tan grande y ciertamente hasta mayor como nuestra certidumbre con respecto
a cualquier otra cosa en la vida. Los santos dan fe de ese hecho a lo largo de los siglos. Declaran que el Espíritu Santo les dio tal certeza de la realidad y la presencia del Señor Jesucristo y de su amor hacia ellos, que estaban más seguros de eso que de cualquier otro hecho. Hallamos la misma verdad expresada de forma distinta en otros pasajes. En 2 Corintios 1:22 lo hallamos de esta forma, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. En Efesios 1:13 y 14 se expresa de esta otra forma, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Podrás advertir que se utiliza la misma palabra que con respecto a nuestro Señor en su bautismo, sellados. Aquí, pues, tenemos la seguridad definitiva de salvación y toda la autoridad del Espíritu Santo puede proporcionárnosla. Como tercer punto, vamos a tratar ahora la obra del Espíritu Santo en cuanto a dar entendimiento. Igualmente, no solo la obra del Espíritu Santo puede proporcionarnos un verdadero entendimiento espiritual de las Escrituras, una comprensión de la doctrina. Juan lo expresa claramente en 1 de Juan 2:20. Trata los anticristos, las personas que habían estado en la iglesia pero que habían salido de la iglesia porque no formaban parte de ella. Pensaban que eran conversos y como tales los habían aceptado, pero ahora habían salido. En realidad, nunca habían sido creyentes verdaderos. Eran creyentes transitorios, falsos. La pregunta que surge es, ¿cómo diferenciarlos? ¿Cómo habían de discernir estos ignorantes cristianos primitivos, esclavos la mayoría de ellos, en lo referente a estas cuestiones? Juan dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conoceréis todas las cosas. En el versículo 27 repite, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. El Espíritu Santo nos da una unción que nos proporciona entendimiento y así a lo largo de la dilatada historia de la Iglesia se ha dado el caso de que ciertas personas ignorantes, más o menos analfabetas, han sido capaces de discernir entre lo correcto y lo falso, mucho mejor que los grandes doctores de la Iglesia. Eran lo bastante sencillos para confiar en la unción y así fueron capaces de distinguir entre cosas distintas. El piadoso Samuel Rutherford, un gran hombre de Dios que vivió en el siglo XVII en Escocia, comentó en cierta ocasión, si quieres ser un teólogo profundo, te recomiendo la santificación. En última instancia, la forma de entender las Escrituras y toda teología es ser santo. Es situarnos bajo la autoridad del Espíritu, es ser guiados por el Espíritu.